Apreciados profesores, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Una vez más, aquí estamos con nuestra profesora Ninoska, quien vamos a hacer un recuento de la clase anterior y luego vamos a entrar un poco a la nueva parte, al nuevo tema que es rúbricas. ¿No es así, profesora? Ok, vamos a empezar este tiempo con nuestra profesora, no sin antes empezar con una pequeña oración. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das. Te rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo pueda estar con nosotros, en especial con nuestra profesora Ninoska. Quieras tú quedarte con cada uno de nosotros en nuestra mente y corazón. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo están, queridos maestros? Buenas tardes. Bienvenidos a nuestra sesión número 6. Estamos casi terminando este curso de evaluación y como habíamos prometido desde el principio, hemos ido caminando, hemos ido construyendo algunas posibilidades de evaluación desde los diferentes instrumentos, los más utilizados. Caminamos primero pensando en las pruebas escritas, luego hemos pasado a revisar las listas de cotejo. La semana anterior comenzamos lo que son las escalas de estimación que hoy vamos a concluir y el día de hoy debemos hacer la introducción para lo que va a ser las rúbricas que debemos terminar la siguiente semana en nuestra última sesión. Así que vamos a tener esta primera parte corta, cerrando con algún ejemplo muy puntual el uso de las escalas de estimación para entrar de lleno a lo que va a ser el trabajo con rúbricas. Así que si me acompañan, estamos listos para poder recordar, para poder traer a memoria lo que fuimos revisando la semana pasada respecto a escalas de estimación. Nos habíamos quedado observando un ejemplo, habíamos elegido el área de matemática, la competencia de resuelve problemas de cantidad y a partir de ese ejemplo estuvimos mirando cómo es que se tiene que cumplir la normativa cuando nos indica que necesitamos asegurar que todas las capacidades que conforman una competencia tienen que lograrse para que la competencia tenga la soñada A. El ejemplo que colocamos consideró el desarrollo de un solo problema y comentaba de que cuando nosotros evaluamos no solemos hacerlo con un problema, sino con más de un problema. Y entonces, ¿cómo aplico yo mi criterio de evaluación cuando tengo que calificar una prueba que tenga 2, 3, 4, 5 problemas? Este ejemplo pretende plantearlo y pretende también considerar en qué situaciones es que yo puedo considerar una AD. Así que si me acompañan con la diapositiva, estamos viendo una escala de estimación. Esta está aplicada a 3 problemas con fracciones. La escala está diseñada para un trabajo de sexto grado de primaria y recordaremos el proceso que seguimos para hasta llegar a esta escala, ¿no? Consideramos los desempeños, vimos cómo los desempeños se pueden convertir en criterios de evaluación y esos son los criterios que tenemos a la vista, ¿correcto? Entonces vamos a revisar cómo es que ha calificado este profesor o esta profesora a sus estudiantes. Ha planteado 3 problemas de dificultad distinta. Los 2 primeros tienen una cuestión similar, es lo que dice la reflexión, 1 y 2 son similares, y el problema 3 es más complejo, es de demanda mayor. Y si nosotros analizamos los resultados, vamos a ver que en el primer criterio, que dice interprete el problema representándolo gráficamente, o planteando operaciones que corresponden para resolverlo, en el tema del planteamiento del problema, los problemas 1 y 2 sí han sido logrados. Está en la última columna de la derecha. Sin embargo, el problema 3, que es el más complejo, se quedó en el proceso. Probablemente este planteamiento tuvo un buen inicio, pero no ha llegado a plantearse de la forma completa. Un error en alguna operación, el orden de las operaciones que se han estimado, una operación de más, cualquier razón. En el segundo criterio, que responde a la siguiente capacidad, vemos el mismo fenómeno. El
lo que tiene que ver con resolver operaciones utilizando amplificación o simplificación de fracciones ha sido logrado en el problema 1 y 2, pero no en el tercero. El tercero nuevamente se ha quedado en el proceso. Sin embargo, en el uso de procedimientos, en el tema directamente relacionado al cálculo, sumar fracciones, restar fracciones, multiplicar fracciones, los 3 problemas han sido resueltos, mejor dicho, los cálculos han sido realizados correctamente. Por eso los 3 aparecen en la columna de logrado. Y quiero llamar su atención en la última fila que obedece a la última capacidad y es el último criterio. Explica con claridad cómo resolvió el problema y el profesor le ha dado la opción al estudiante a que elija cualquier problema, el 1, el 2 o el 3. Y en este caso, este estudiante eligió el problema número 1 y lo describió, supo explicar por qué había razonado de esa forma y cómo es que había llegado a la solución. Veamos entonces lo que nos dice la reflexión. El problema 1 y el problema 2 son similares, el 3 es más complejo. Aunque no ha logrado resolver los 3 problemas, ¿no? Porque al plantear mal el número 3, aunque calculó sus operaciones bien, no estaba bien planteado, sí logró el 1 y el 2 y por lo tanto demuestra con 2 de ellos que los criterios establecidos sí se han logrado. ¿Por qué? Porque el tercer problema es más complejo. Hay una recomendación que la coloco aquí. La norma dice claramente que la AD debe ir en los casos los estudiantes nos demuestren un desempeño mayor al esperado. En este caso, el problema 1 y 2 corresponden a un nivel de dificultad de sexto de primaria, pero el tercer problema es un poco más complejo. Por lo tanto, si sí ha podido desarrollar el 1 y el 2, ese niño puede tener A. ¿Por qué? Porque en el 1 y en el 2 han pasado por las 4 capacidades de manera satisfactoria, haciendo la aclaración de que la última capacidad, que es la explicación, la argumentación, no tiene que hacerla con todos los problemas, con uno es suficiente. Entonces, al haber pasado y logrado las 4 capacidades, este niño tiene A. ¿Qué hubiese pasado si lograba el tercer problema, que es un problema más complejo? Hubiera podido lograr una AD, ¿sí? Veamos otra prueba. En este caso, el profesor ha decidido aplicar 4 problemas. Y miren la estructura de la prueba. El problema número 1 tiene que ver con fracciones, todos dentro de la misma competencia y obedeciendo las mismas capacidades. Lo que pasa es que los desempeños, como recordaremos, hablan en el mismo desempeño de fracciones, de decimales, de porcentajes y la relación entre ellos. En este caso, el profesor ya avanzó con el tema de fracciones, ya avanzó con el tema de decimales y va a llegar a lo que dice el desempeño, poder relacionar estas formas de representación de los números en fracciones y en decimales y su relación. Entonces ha elegido 4 problemas y dice que el problema 1 tiene que ver solo con fracciones, el problema 2 solo con decimales y el problema 3 y el problema 4 la relación entre fracciones y decimales. Cuestión de conversión, cuestión de que los estudiantes elijan con cuál de las 2 formas les conviene operar probablemente. ¿Cuáles son los resultados? Observemos la escala de estimación con lo que el profesor encontró. El primer criterio, interpretación y planteamiento del problema. Los 3 primeros problemas han sido logrados. El cuarto se ha quedado en proceso. Si el 3 y el 4 tienen el mismo nivel de dificultad y mi estudiante me está demostrando que sí puede plantear el número 3, no es exigible que también logre el 4, si es que tienen el mismo nivel de dificultad. Hasta allí vamos bien. Segundo criterio, resuelve operaciones utilizando amplificación y simplificación de fracciones y cuando se refiere a decimales, el proceso de redondeo y la aplicación de la propiedad distributiva. Los problemas más simples, el 1 y el 2, están logrados, pero allí donde tiene que trabajar relación, se quedó en un avance significativo.
ninguno de los dos ha sido logrado. Aquí encontramos una dificultad. Siguiente criterio. Emplea procedimientos y recursos para calcular correctamente. Cálculo, netamente cálculo. Solo fracciones bien, solo decimales bien, el 1 y el 2, pero el 3 y el 4 no solo no están en avance, se han quedado en proceso. Y fijémonos en el último criterio. Explica con claridad cómo resolvió el problema. Y aquí el profesor le dio opción a sus alumnos de elegir el 3 o el 4. Tú elige cualquiera de los dos problemas y explica cómo lo resolviste. ¿Por qué le dio opción del 3 o el 4? Porque esos dos problemas están apuntando al desempeño final, que es establecer la relación entre fracciones y decimales. Y en este caso, este niño eligió el número 3, pero no ha logrado explicar de manera clara o suficiente. Por eso se ha quedado en proceso. De aquí, de esta reflexión, yo puedo concluir que este niño va a tener una nota B, porque si bien sí está planteando los problemas, porque los ha logrado plantear, en tema de aplicación de operación y cálculo, porque también lo es, son estrategias, la amplificación, simplificación, redondeo, está en el proceso, ¿no? El 3 y el 4, que son más complejos, aún no lo ha logrado. Lo mismo en temas de cálculo propiamente dicho, y más aún con el tema de la argumentación, definitivamente este niño está en proceso. Por este tipo de evaluación es el que va a permitir que nuestros estudiantes identifiquen qué es lo que les falta. Te falta cálculo, te falta argumentar mejor o explicar mejor, te falta el planteamiento. Ellos deben tener desde el principio claridad de qué es lo que, cuál es la tarea, cuál es la exigencia que está pendiente de trabajar para esa añorada A o AD, si es que la consideramos así. Por eso también se recomienda, sobre todo en matemática, y en realidad en todas las áreas, que todos los instrumentos de evaluación que apliquemos sean sencillos, sean cortos. Hay alguna tendencia, no sé si ustedes las han visto, de generar instrumentos extensos, pruebas de 20 preguntas, 15 preguntas, 10 preguntas, que demandan tiempo del profesor, claro, revisando, pero ya no generan un espacio en el que el profesor puede hacer este tipo de reflexión y lo que es más importante, el proceso del feedback, la retroalimentación. La norma 025 lo dice de manera explícita a lo largo de todo el documento, pero no solo porque lo dice la norma, hay demasiada evidencia que demuestra que una buena retroalimentación sí favorece el aprendizaje. Y si el profesor tiene 1, 2, 3 horas de tiempo para revisar, es mejor que revise poco y que retroalimente más. Así que espero podamos tomar consideración de esta recomendación. Entonces vamos a recapitular lo que estuvimos revisando la semana pasada. Las escalas de estimación pueden aplicarse a todas las áreas. Aquí sí no hay ninguna que se escape. Cualquiera de las áreas y cualquiera de las competencias es susceptible de ser evaluada con las escalas de estimación. Habíamos dicho que estas pueden ser de dos tipos, ¿no? Tanto de categorías, escalas descriptivas como las numéricas. Otro detalle importante, hay que trabajar una escala por cada competencia, ¿no? No mezclemos en un solo instrumento más de una competencia porque se va a hacer más compleja. En tercer lugar, se recomienda considerar 4 categorías al trabajar una escala. Es una recomendación, no es que tiene que ser así. Esto va a depender de cómo el profesor lo considera mejor. Y finalmente, las categorías descriptivas y numéricas no aseguran algún tipo de evaluación. Numéricas con la escala vigesimal y descriptivas con la escala literal es la relación más directa, pero no necesariamente tendría que ser así. Esto va a depender mucho de la expertise del profesor, de lo que considere más valioso para su trabajo, lo que le acomode mejor, pero sobre todo lo que va a permitir que sus alumnos tengan claridad cuando reciban los resultados. Finalmente, las escalas son herramientas para expresar el logro del aprendizaje a través de los criterios de evaluación.
Recapitulando también, ¿cuáles son los pasos que hemos seguido para construir una escala de estimación? Elegimos una competencia, tomamos todas las capacidades, es la recomendación, y elegimos los desempeños que se desprenden de esas capacidades. Luego, como segundo paso, leímos los desempeños y a partir de allí generamos los criterios de evaluación. En algunos casos puede ser que coloque como criterio de evaluación todo el desempeño. Es posible. La única recomendación es que sean términos que nuestros alumnos puedan entender, los padres los puedan entender. Siempre los criterios se desprenden de los desempeños. Tercer paso, ya tengo mis criterios establecidos, ahora defino qué categorías voy a utilizar, que pueden ser descriptivas o pueden ser numéricas. Hemos visto en el ejemplo las categorías descriptivas de periodicidad, ¿no? Porque habíamos dicho que estas nos permiten indicar en qué momento de todo este proceso de aprendizaje está nuestro estudiante. Y finalmente, esta última recomendación es muy importante porque yo puedo tener una excelente escala de estimación y en este caso no aplica matemática, en las demás áreas. Pero si el producto que yo estoy pidiendo, el trabajo que yo estoy pidiendo o lo que demando, la actividad que demando de mi alumno no responde a lo que el desempeño está pidiendo, no va a encontrar sentido en la escala. Les repito y reitero, prometo por última vez este ejemplo. Yo puedo plantear una escala de estimación que evalúa nivel de análisis, nivel de criticidad, pero si lo que le he pedido a mi alumno es un resumen acerca de una obra literaria y no le he especificado lo que tiene que escribir, lo más probable es que mi alumno va a fracasar en su resultado. Yo tengo que ser explícito acerca de lo que quiero lograr. Esta escala de estimación tranquilamente puede ser entregada a mi alumno para que vea qué es lo que voy a evaluar en su producto. Muy bien, hasta aquí hemos cerrado el tema de escalas de estimación y en función a estos mismos criterios ahora vamos a caminar hacia el instrumento bandera. Está de moda, ha demostrado su eficacia cuando está bien construido y vamos a ver más allá de definiciones y nombres el proceso de construcción que nos va a garantizar que esa rúbrica efectivamente evalúa lo que tiene que evaluar. Así que bienvenidas las rúbricas. Vamos a conversar ahora acerca de este instrumento. Y vamos a dejar la sesión a la mitad porque efectivamente el tema de rúbricas es muy amplio y debemos de concluirlo la sesión siguiente. Así que cuando hablamos de rúbricas, ¿de qué hablamos? ¿No? Son instrumentos de carácter descriptivo, siempre son descriptivas y llevan consigo una ventaja gigante, que es que tanto el profesor como el estudiante saben qué les vamos a evaluar y saben por qué obtienen una nota, ya sea A, B, C, o sea 1, 2, 3, o sea de 0 a 20, independientemente de la escala que utilizamos, una rúbrica nos ubica y nos dice qué es lo que están esperando de nosotros o qué es lo que yo espero de mis estudiantes al momento de calificar. La norma técnica dice literalmente que la rúbrica es el instrumento que mejor recoge la mirada del desarrollo de la competencia. Es la más completa hasta el momento, antes que aparezca algún otro instrumento que lo quite o la quite del trono. Por el momento lo es, así que vale la pena atenderla. ¿Cuál es la estructura de una rúbrica? Estoy segura que la conocen. Los criterios de evaluación, de la misma forma que las escalas de estimación se desprenden de los desempeños, los niveles de ejecución, que son las descripciones de lo que espero de mi alumno, y los valores o la puntuación que yo le voy a poner. Valores cuando utilizo unas categorías descriptivas, bueno, regular, deficiente, y puntuación cuando utilizo números, ¿no? 1, 2, 3, 4, etc. Vamos a ver que las rúbricas también tienen dos tipos. He citado a dos autores, hay muchísimos autores que hablan de rúbricas,
todos coinciden en la misma clasificación. Hay algunos que han generado algunas otras, pero cuando miramos los ejemplos, todas analizan, todas llegan a estos dos tipos: las rúbricas globales, o también llamadas holísticas, y las rúbricas analíticas. Ambas se desprenden, en nuestro caso peruano, de los desempeños. En ambos casos los criterios vienen de los desempeños. ¿Cuál es la diferencia entre una rúbrica global y una analítica? Que la analítica le coloca etiquetas a los criterios, las holísticas no. Y como no quiero tomar tiempo en hablar de más, yo prefiero que vayamos directamente a los ejemplos. Hoy día vamos a revisar con mucho detalle la construcción de las rúbricas holísticas, y la próxima semana debemos atender las rúbricas analíticas, ¿sí? Así que sin más preámbulo, vayamos al ejemplo. Para ganar un tema de contraste, ahora estamos trabajando en el nivel secundaria. El área es comunicación, ya no matemática. La competencia es escribe diversos tipos de textos. Y he elegido para el proceso de análisis que vamos a hacer en este momento una sola capacidad. La capacidad es adecúa el texto a la situación comunicativa. Si yo ya tengo ubicada la competencia, escribe, ya tengo ubicada la capacidad, adecúa, el siguiente paso es identificar el desempeño que me describe cómo mi alumno adecúa el texto a la situación comunicativa. En primero de secundaria hay un desempeño que atiende esta capacidad y es el que vemos a continuación. En este caso lo tenemos en blanco y negro. A ver. Los profesores de comunicación deben conocérselo de memoria, y le he colocado al costado como nivel de logro A, porque cuando el estudiante es capaz de lograr este desempeño, se gana su A, ¿no? Ahora, así en blanco y negro vemos muchas letras negritas y todo puede sonar muy parejo. Entonces, lo que necesitamos hacer es tener una mirada un poco más profunda de lo que este desempeño nos está pidiendo. Vamos a leerlo en voz alta. Dice el desempeño: adecúa el texto a la situación comunicativa, considerando el propósito comunicativo, el tipo textual y algunas características del género discursivo, así como el formato y el soporte. Mantiene el registro formal o informal, adaptándose a los destinatarios y seleccionando diversas fuentes de información complementaria. Es bastante. Pero en blanco y negro no puedo percibir qué me está pidiendo ese desempeño. He separado en dos colores para poder notar que el desempeño me está demandando dos cosas distintas que se tienen que dar a la vez para que este desempeño se cumpla. Y entonces miremos la exigencia, la demanda en color azul. El texto de mi alumno tiene que ser capaz de adecuarse a la situación comunicativa. Si vemos con detenimiento, aquí hay una relación. Texto, situación comunicativa, tienen que conversar. Si yo como profesor de comunicación he planteado bien una situación, todo el texto me tiene que responder a esa situación. Hay un proceso de adecuación. ¿Cómo se da esa adecuación? Ahí está el verbo, considerando. Hay 5 elementos que tengo que encontrar en el texto para dar fe que sí, efectivamente se está adecuando. ¿Cuáles son esos 5 elementos? El propósito comunicativo, el tipo textual, que ahí entra el tema de estructura del texto, algunas características del género discursivo, son 3, ya van 3, también el formato, 4, y el soporte, 5. Si estos 5 elementos efectivamente responden a la situación comunicativa, yo digo que mi alumno sí está adecuando su texto. Pero no solamente eso, sino que me piden que mi alumno en primero de secundaria sea capaz de mantener el registro, ya sea formal o informal. Esto que nos cuesta mucho porque nuestros alumnos cada vez con más frecuencia utilizan una forma de comunicación muy informal, y cuando los queremos llevar hacia la formalidad les cuesta, ¿verdad?
Eso dice esta parte del desempeño. Él tiene que mantener el tipo de registro. Si te hablo de manera formal, a lo largo de todo el texto hay una manera formal de hablar o de dirigirme a mi destinatario. Si es informal, informal. Pero me pone un par de condiciones. Adaptándome a mi destinatario, no es lo mismo escribirle al director del colegio que a mi amigo de carpeta, y además seleccionando diversas fuentes de información complementaria. Si mi alumno ha logrado todo esto, él va a tener A. Entonces la pregunta es, ¿y cuándo tiene B? ¿Cómo sé que él tiene B y no A? Entonces, yo tengo mi rúbrica, esta es una rúbrica holística, porque lo que hace es colocar el desempeño tal cual está, como lo vemos frente a nosotros. Lo único que he hecho es colocar en negrita estas dos partes que caracterizan al desempeño para no perderlos de vista, y al costado yo coloco el nivel de logro obtenido, A. Ahora tengo que empezar un proceso de adaptación. ¿Qué es lo que va a lograr mi alumno? Tengo que describir su logro para que yo considere que es B, y lo tenemos a la vista. Miren lo que hemos hecho. Hemos mantenido separados estas dos evidencias, tanto la adecuación del texto como el poder mantener el registro, y he colocado en rojo el cambio, la adaptación que como profesor le estoy haciendo a mi rúbrica para que se sustente la B. Y entonces dice así: si para lograr A, él tenía que adecuar el texto a la situación considerando los 5 elementos, género discursivo, tipo de texto, etcétera, etcétera, la B significa adecúa parcialmente el texto. Es decir, mi texto responde a la situación comunicativa parcialmente, no totalmente. Considerando que, y lo he puesto con rojo, algunos de estos elementos, 2 puntos, y los mismos elementos que están en el desempeño son los que yo he colocado. ¿Dónde aparece la diferencia? Que en el desempeño logrado tiene que considerarse los 5 elementos. En cambio, en una B, en un proceso, va a considerar solo algunos de estos elementos. Esto respecto a la primera parte. Entonces, cuando veo o paso a la segunda parte del desempeño, arriba decía, mantiene el registro formal o informal. Miren, lo mantiene, adaptándose a destinatarios y seleccionando información. ¿Qué es lo que he colocado en una B? El registro, ya sea formal o informal, varía en el texto. Es decir, a veces se mantiene, pero a veces se pierde. Adaptándose parcialmente a los destinatarios. Hay momentos en los que sí se dirige adecuadamente a su destinatario y hay momentos en que se pierde. Y respecto a la selección de fuentes de información, coloco, selecciona alguna fuente de información complementaria, solo alguna, no las que yo le estoy requiriendo. Como dice el desempeño completo, seleccionando diversas fuentes. Ahora no son diversas, solamente es alguna fuente de información complementaria. Ya tengo la descripción en el nivel A, ya tengo la descripción en el nivel B. Ahora vamos, ¿cuándo es una C? El texto no concuerda o concuerda escasamente con la situación comunicativa. Mi alumno tenía que escribir una carta de reclamo al director del colegio. Y junto con esa carta, o mejor dicho, tenía que plasmar en esa carta su malestar, su exigencia, su reclamo y las razones por las cuales exige que este reclamo se dé. Resulta que a lo largo de la carta pierde de vista a quién se está dirigiendo, pierde de vista el vocabulario que tiene que utilizar, pierde de vista la estructura que una carta tiene que tener, su conclusión no es del todo clara, pierde de vista el registro que está utilizando, por lo tanto, esta no parece ser una carta dirigida a un director. Eso es lo que está viendo este desempeño y eso es lo que describe el nivel en inicio que está catalogado con la C. El texto no concuerda o concuerda escasamente con la situación comunicativa. Se aprecia relación solo con 2 de los elementos: propósito, tipo textual, género discursivo, formato o soporte. Solamente hay
2 de esos elementos. Y hasta aquí yo ya tengo claridad. Cuando lea el texto, yo puedo ir marcando con un resaltador o con un lapicero cuáles de los aspectos son los que yo voy notando que aparecen. Ahora, por norma general, cuando yo tengo una rúbrica de este tipo, si mi estudiante no cumple con el nivel A, con todo lo que el nivel A me está exigiendo, basta que falte un aspecto del nivel A, inmediatamente lo tengo que dejar en el nivel anterior. Para quedarse en el nivel B, tiene que cumplir con todo lo que el nivel B está diciendo. Si algo falta, inmediatamente se queda en el nivel C. ¿Y por qué he dejado un espacio arriba? Porque en cumplimiento de lo que la norma dice, aquí tenemos AD, ¿no? La norma es muy clara, es específica, dice literalmente de que el AD significa un logro destacado. Esta se considera cuando el estudiante ha demostrado que puede movilizar de manera efectiva todas las capacidades de la competencia, pero además dice que de hacerlo de manera efectiva, tiene un logro destacado en alguno de los aspectos de la competencia. No tiene que ser brillante en todas las capacidades para tener AD. Basta que alguno de estos aspectos sea excelente para que él pueda lograr una AD. Ahora, ¿cómo sé cuándo es AD? El consejo más directo y más claro es mirar el desempeño de la misma capacidad del grado siguiente. Porque si nosotros vemos el orden de los desempeños, vamos a darnos cuenta que todos tienen la misma estructura y todos van en un nivel de complejidad creciente desde inicial incluso hasta quinto de secundaria. El desempeño que ustedes tienen en el nivel de logro A corresponde a primero de secundaria. Y si usted revise currículo nacional va a ver que en segundo de secundaria tienen exactamente el mismo desempeño. ¿Por qué? ¿Se confundió el Minedu? No, lo que pasa es que ambos pertenecen al mismo ciclo, por lo tanto comparten el desempeño. ¿Qué es lo que he considerado en AD entonces? El desempeño que corresponde a tercero de secundaria. De la misma familia, la misma capacidad, obviamente la misma competencia. ¿Qué dice el desempeño de tercero de secundaria? Miren lo parecido que es. Adecúa el texto a la situación comunicativa. Vamos igual. Considerando propósito comunicativo, lo mismo que en primero y segundo. Considerando el tipo textual, lo mismo que en primero y segundo. Y las características del género discursivo. Ajá, lo he puesto en rojo y en negrita para que se note, porque en el nivel A dice considerando algunas características del género discursivo. Hasta segundo, con que me ponga algunas características es suficiente, pero si quiero una D, tiene que considerarlas todas. Así como el formato y el soporte son las mismas, es la misma redacción, es la misma exigencia en el sentido de la estructura del texto. Vamos a la parte 2 del desempeño. Elige, recuerdan que en la primera revisión en el nivel A dice, mantiene el registro formal o informal. Arranca con el registro formal y lo mantiene, o con el informal y lo mantiene. Pero en el nivel AD, lo que dice el desempeño en tercero de secundaria es, elige estratégicamente el registro formal o informal. Él se da cuenta qué tipo de registro es el que conviene utilizar cuando va a dirigirse a determinado destinatario. ¿De qué va a depender que nosotros podamos evaluar esto? De la situación comunicativa que vamos a plantearle a nuestro alumno. Hoy día revisé una rúbrica, la profesora de cuarto de secundaria ha generado una idea fantástica, ha trabajado el análisis de una obra literaria que han leído los chicos y relacionado con la Segunda Guerra Mundial, y les ha pedido a sus alumnos que creen un perfil en Instagram o en Facebook acerca de la protagonista de la obra, y les ha puesto una serie de condiciones que demuestran que efectivamente han leído la obra y que por eso están en posición de hacer como que fueran ella,
para interactuar, para mostrarse, para darse a conocer con sus características, etc. Muy interesante su iniciativa. Sin embargo, hay un detalle, porque cuando vamos al tema de mantener registros, ella deriva este trabajo en un tema de producción. Y cuando me muestra la rúbrica de la producción está la estructura del texto, el manejo de vocabulario, el tema de coherencia, de cohesión, los argumentos, la tesis que van a plantear, los argumentos que van a plantear, y en ningún lado yo encuentro a quién va dirigido el texto. Entonces le pregunto y le digo, ¿y quién es el destinatario? Y ella se queda, bueno, me dice, no hemos pensado en eso. Entonces, si yo no sé a quién va dirigido ese texto, yo no voy a poder evaluar esta capacidad, porque mi adecuación va a depender hacia quién dirijo, en este caso mi texto argumentativo, ¿no? Mi ensayo. Entonces, volvemos a la D, elige estratégicamente el registro, sabe a quién se está dirigiendo y se adapta a los destinatarios, y para eso selecciona diversas fuentes de información complementaria. Entonces, si mi alumno, ya sea en primero o segundo de secundaria, es lanzado a redactar un texto y yo quiero tener una rúbrica holística, esta, la que tienen frente a ustedes, es una rúbrica que está evaluando la capacidad de adecuación del texto a la situación comunicativa. Esa rúbrica se vería para mi alumno como lo ven ahora. He dejado en negrita aquellos aspectos que quiero que mi alumno note rápidamente para que se dé cuenta qué es lo que voy a evaluar. He dejado subrayado los aspectos que también considero importantes y la recomendación que se da para que la rúbrica efectivamente cumpla su función, así como es importante el feedback, que es yo te devuelvo tu rúbrica calificada y te explico qué estuvo bien y qué estuvo mal. Ahora hablamos de un feed forward, ¿no? Que significa antes de que tú redactes tu texto, yo te entrego la rúbrica impresa, la revisamos, la conversamos, me encargo que tú te asegures de que conozcas qué te voy a evaluar, cómo te voy a evaluar. Tú puedes hacer preguntas respecto a estas descripciones y una vez que tú te has apropiado de la rúbrica, empieza tu trabajo de producción. Esto va a permitir, y ese es el valor que tiene la rúbrica, que mi alumno conozca qué se espera de él de manera específica y por lo tanto el producto que va a trabajar esté mucho más cercano a estos desempeños que queremos desarrollar en ellos. A la vez, la rúbrica va a cumplir una triple función. Primero, porque te adelanto lo que yo quiero y te lo digo de manera específica. En segundo lugar, el alumno va a poder autoevaluarse, porque si él termina de trabajar su producto en cualquier área en que nosotros apliquemos una rúbrica, yo le puedo pedir, mira, ten la rúbrica y ahora evalúate. Mira tu producto, haz de cuenta que no es tu producto y empieza a contrastarlo con estas características que te estoy pidiendo en la descripción. Y es sumamente rico, es enriquecedor el ver cómo nuestros estudiantes son más exigentes que nosotros mismos. Y entonces empieza este proceso de aprendizaje significativo, de aprendizaje autónomo, cuando vienen y te dicen, sí maestra, sí profesor, me doy cuenta que me falta esto y aquello, ¿lo puedo volver a hacer, lo puedo corregir? Por supuesto que sí. Es allí donde nosotros, además de lograr los desempeños de comunicación, según el ejemplo, estamos logrando los desempeños de aprendizaje autónomo que aparecen en esta competencia transversal que todos ya conocemos. Esta, la que tienen a la vista entonces, es una rúbrica holística y es distinta a una rúbrica analítica, que es la que vamos a ver la próxima semana. Hasta aquí yo he terminado mi exposición. Ahora me quedo atenta a sus preguntas y espero que haya sido lo suficientemente clara. Gracias. Profesora, esta vez no hay preguntas. Supongo que ha quedado claro la parte anterior que sí. Y las nuevas de rúbricas, ¿no? Quiero indicarles que el día de hoy, más tarde, unos minutos, yo estaré enviando las preguntas de la clase anterior y solamente nos quedarían con los de rúbricas. Así es, la última que sería evaluación. La próxima semana, ¿no? Así la es. última semana de evaluación. Ok, entonces vamos a terminar
Hasta aquí nomás, profesora. Perfecto. Vamos a terminar con todo, con una pequeña oración. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos diste, que tu Espíritu Santo pues, pueda permanecer en nosotros, en las actividades que tengamos. Te rogamos por Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, profesora. Gracias también.